Yo quiero reivindicar que todos, independientemente de que seamos unos grandes profesionales, primero somos personas y que si no estamos bien, esto repercute en nuestro trabajo y en lo que estamos contagiando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es el momento de ponernos en primer lugar, ya, por nosotros y por los demás. Está demostradísimo que cuando las empresas invierten en un bienestar real, ponen a las personas en el centro, con herramientas, con procesos, con condiciones, se multiplica la productividad por 4. Y vienen 2 pilares, sobre todo, en el mundo de la empresa y en el mundo en general, ¿no? Que es la tecnología, la IA y el bienestar. Ahora mismo yo lo que veo y lo que los estudios dicen es que son 2 herramientas que caminan juntas, que bien utilizadas nos van a ayudar a vivir mejor, pero aquí viene el bienestar egoísta, porque cuando te pones en el centro de tu vida se mueven cosas alrededor. Hola innovador, hoy hablaremos sobre bienestar, sobre salud mental, salud física y para ello tenemos a Silvia Escribano. Ella es licenciada en Derecho, se especializó también en asesoría de empresas, pero giró su carrera profesional desde el principio en el mundo de recursos humanos, que es lo que le apasionaba. Y además ha escrito un libro muy interesante que es El bienestar egoísta. ¿Verdad? Suena un poco raro, ¿verdad? Eso de el bienestar de uno mismo. Veremos que tiene mucho sentido y ya lo hemos hablado en algún videoblog también aquí. Por cierto, mi nombre es José Pedro, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenida, Silvia. Oye, nada, un placer estar aquí contigo. Te escuché en un videoblog que dormías 8 o 9 horas. Digo, esta de las mías, porque sí. A mí me pasa exactamente igual. Incluso en los fines de semana puedo llegar a dormir más. Esto es una suerte, ¿eh? Es una maravilla, es una maravilla. Espero que me siga durando mucho tiempo. Vamos a ver un poco tu trayectoria profesional para entender cómo has llegado a lo que te dedicas hoy, que es ayudar a las empresas, ayudar a las personas, ayudar a los líderes. Pero tu comienzo fue estudiando Derecho, ¿no? Sí, sí. Mi trayectoria es peculiar, José Pedro. Yo estudié Derecho, además por vocación absoluta. Amo el Derecho. Luego estudié asesoría jurídica de empresas en el Instituto de Empresa, que creo que coincidimos por allí. Y después, bueno, pues me entregué al mundo de la empresa. Pero, curiosamente, a veces la vida te propone cosas que tú no tienes pensada y yo decidí seguirla. Entonces, entré en el área de consultoría, pero más en la parte de bienestar y gestión del cambio, en lugar de en asesoría jurídica, ¿no? Me propusieron como me hicieron esta propuesta y dije, oye, ¿por qué no? Y te confieso que me encantó. Entonces dije, a lo que me gusta, al derecho siempre puedo volver, voy a probar por aquí, ¿no? Y fueron unos comienzos muy interesantes. Estuve en una empresa eléctrica en consultoría unos 10 años, más o menos. Una empresa grande. Una empresa muy grande. Una empresa de 25.000 personas, más o menos. Bueno, estábamos en un montón de países, viajando mucho. Y yo creo que ha sido la época en la que lo he aprendido. Yo te diría que el 80% de las cosas que sé, me faltan muchísimas por saberlo, pero el 80% de las cosas que sé y que he vivido, siento que las he vivido en la etapa de consultoría. Uh-huh. ¿Y este comienzo fue muy autodidacta o ya te venía de algún referente, algún mentor, alguien que a ti te apasionaba su forma de hacer o de su visión? Pues la verdad es que no. ¿Sabes qué pasa? Yo soy súper intuitiva y entonces cuando me proponen algo y ese algo es como que me late el corazón un poco más deprisa, digo, es por aquí. Entonces no he acertado siempre, pero he acertado bastante. Y sobre todo he aprendido mucho en el camino, que yo creo que es lo más importante. En esta empresa, cuando empiezas, te proponen, ¿no?, el liderar un departamento, liderar un proyecto. ¿Cómo fuiste evolucionando a través de la empresa? ¿Qué hacías en el día a día? Pues mira, yo lo que hacía, el primer proyecto fue implantar un cambio tecnológico eran unos terminales portátiles para leer puntos de lectura en las centrales térmicas. O sea, algo que me dirás, no tiene nada que ver con el derecho, Silvia. No, absolutamente nada. Pero era muy retador, ¿no? Y era muy retador sobre todo porque lo más importante para mí era entender cómo hacían el trabajo las personas que estaban allí y cuáles iban a ser los miedos que se iban a encontrar a medida que iban implantando un cambio tan grande, ¿no? Entonces fue muy bonito porque lo que se me ocurría era idear un montón de dinámicas, vamos a decir, de juegos con ellos, ¿no?
para conocerles un poquito más y desde ahí poderlos ayudar, ¿no? Entonces nos ayudábamos mutuamente. Ellos me enseñaban cómo hacían las cosas, ¿no? Sus pequeños trucos, y yo les enseñaba cómo hacerlas con una tecnología que era mucho más actual. Entonces eso fue precioso y eso me desembocó, estuve un año, y eso desembocó en, bueno, una propuesta de técnico superior en prevención de riesgos laborales, que por supuesto dije sí. Luego me formé como auditor en sistemas de gestión y ahí me propusieron algo un poquito más grande, que era llevar desde la parte de la prevención del bienestar varios países. Entonces, bueno, yo tenía personas desplazadas en Sudáfrica, en República Dominicana, y nos dedicábamos fundamentalmente a esto, ¿no? Al bienestar. Ahí sí que apareció por primera vez en mi vida la palabra bienestar. Claro, todo esto hay que ponerlo en contexto, porque ibas a lugares diferentes por España y me imagino que todo lleno de hombres, ¿no? Sí, claro, todo. A mí me decían que era la niña, ¿no? Entonces me hicieron incluso un mono de estos de trabajo de las centrales, más pequeñito, porque yo era la única y yo dormía en la central, ¿no? En las centrales hay como una especie de casita que suele estar libre o suele ser para los empleados, y yo tenía en cada una de las centrales ahí mi habitación, ¿no? Y me sentí muy mimada también, trabajé muchísimo, pero me sentí muy mimada. Y de ahí saltas al mundo de la prevención de riesgos laborales, que ya tiene que ver un poco con toda la parte de salud, más de la parte de salud física, ¿no? En las empresas. Sí. Y ahí, ¿qué hacías exactamente con la parte de los riesgos laborales? Pues mira, ahí me vuelve a venir muy bien haber estudiado Derecho, ¿no? Porque hay toda una legislación detrás que me permitió interpretar y bajarla a lo concreto, ¿no? Entonces aparece la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales, empiezan a aparecer una serie de reales decretos. Entonces, como a mí eso me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la ley, ¿no? Lo que hice fue como varios talleres muy sencillos para acercar la ley a las personas, ¿no? Y cómo podía acercar algo que era legislativo, o sea, que era un imperativo legal, que conectara con esa capacidad y esa obligación en el fondo de autocuidarnos, ¿no? Entonces, esto se convirtió como en un área diferente, ¿no? Había un gran foco en el área de sensibilización, de, oye, ¿por qué y para qué cuidarnos? Y cómo hay una ley detrás que nos da pistas, ¿no? Y nos dice cómo hacerlo. Pero no se acaba ahí, sino que desde ahí llega un momento, en el año 2003, creo que fue, que me proponen, llega el coaching a España y me proponen dar un paso más, y es formarme como coach y formar parte de la universidad corporativa de nuestra gran empresa en ese momento. Pero esto dentro de la propia empresa. Esto dentro. Sí. ¿Y qué aprendiste en ese momento? Pues claro, todo esto del coach, ¿esto viene todo de Estados Unidos? Sí. Hay hay varias corrientes. Yo siempre digo que hay dos. Y quien me escuche va a decir que no es cierto, ¿no? Porque hay una parte marketingiana de ponerle muchos apellidos. Pero realmente hay un coaching que es muy ejecutivo y hay un coaching que es ontológico, que al final lo que hace es trabajar. Yo trabajo contigo, José Pedro, pero trabajo contigo como profesional, pero en el fondo, si no trabajo contigo como persona y con lo que te pasa y con tus emociones, pues ese cambio no lo estoy haciendo muy sostenible, ¿no? Entonces, yo en ese momento me formo en las dos corrientes que empiezan a aparecer en España, la primera más americana, en este caso chilena. Hay una corriente chilena con la que yo he seguido mucho tiempo y con ellos me formé en varios programas. En coaching ontológico, en coaching a nivel de equipos también, para trabajar lo mismo, pero con un comité de dirección, con un equipo de trabajo, con un departamento entero. Y luego hice con ellos uno todavía más arriesgado, ¿no? Que era coaching cuerpo y movimiento. Y se llamaba Cuerpo y Movimiento en el Coaching y en la Vida. Y es un poco para entender cómo al final, a través de nuestro cuerpo, igual que tenemos como unas distinciones lingüísticas, el cuerpo también tiene unos aprendizajes y tenemos como una manera de movernos en la vida, ¿no? Y esto hace que podamos sostener determinados cambios o no. Y a mí esto me interesaba mucho, ¿no? Y entonces hice todo un programa que yo creo que fueron como unos 9 meses. Wow. Y ha sido espectacular. Y yo creo que ahí ya me puso boca abajo como persona y como profesional.
y decidí entregarme al coaching en cuerpo y alma. Cuando dices cuerpo y movimiento, ¿nos puedes poner un ejemplo para entenderlo mejor? Sí, mira, vino un equipo de Chile, yo tuve unos maestros impresionantes, ¿no? Entonces, digamos que nuestra postura es única, nuestra inercia de movimiento es única, y hay como varios mapas que nos indican por qué hay personas que son a lo mejor más abiertas a los cambios, o porque hay personas que somos más resolutivas, porque hay unos que somos más de tierra, otros más de aire, unos más flexibles, unos más de tierra, pero otros más... conectamos mucho más con la visión, con la creatividad. Entonces, estudiar todos estos movimientos muy internos, la energía corporal, hay mucho proceso biológico detrás también, a mí me permite observar primero en mí y luego en los demás por qué hay determinados cambios, por ejemplo, que no pueden sostener un directivo, un profesional al que acompaño, incluso un equipo entero, ¿no? Entonces, estas herramientas son aplicables al día a día de las empresas, de los despachos, de los despachos profesionales. Y es impresionante, porque cuando logras un cambio o una mirada desde el cuerpo, es como muy concreta. Si lo estoy entendiendo bien, es ayudar un poco a su parte corporal, porque a lo mejor, no sé, estar más recto, a lo mejor eso puede transmitir más seguridad al equipo, se podría llegar a entender así, cambiar un poco tus aspectos corporales. Primero, darnos cuenta de cuáles son. Bueno, me encantaría, otro día vengo y hacemos, si quieres, un algo práctico. Claro que sí, hacemos una práctica. Pero básicamente sí, podría ser algo así. Yo lo que hago primero es, a través de unos movimientos, pongo al equipo a trabajar, que el equipo se sienta cómodo, trabajamos con música y es muy curioso, suelo trabajar con los ojos vendados para que no estemos en el qué bien lo hago o qué mal lo hago, que eso da igual. No es lo bien que me mueva o lo mal que me mueva, ¿no? Yo miro movimientos muy pequeños. Entonces, movimientos que me hacen pensar, oye, José Pedro es muy resolutivo, por eso tiene esta facilidad para conseguir, ¿no?, proyectos, para abrir canales. Pero quizá hay otra persona en el equipo a la que queremos empujar en esa dirección y curiosamente ella está mejor como hacia atrás, con más equilibrio, con más calma. Entonces, ¿cómo unir ambas energías en un propósito común? Y entonces la técnica está primero un poco en detectar, ¿no? Sí. A través del cuerpo un poco tu personalidad. Sí, tu forma de moverte, sí. Y a partir de ahí construir. Eso es. Y se traza un plan de acción súper concreto. ¿Y tanto dice nuestro cuerpo? Bueno, no te lo imaginas. ¿Sí? No te lo imaginas. Mira, ayer publicaba yo un post en LinkedIn que hablaba de la mirada. Entonces, simplemente, no sé si te pasa, hay personas que ves que van con la mirada hacia abajo, como mirándose los pies. Está súper demostrado científicamente, todo lo que digo, detrás hay estudios que lo avalan, las personas que van hacia abajo al final lo que están conectando es con una sensación de tristeza profunda, ¿no? En cambio, simplemente cuando elevas tu mirada y caminas mirando al frente, es como que al cerebro ya le estás dando una orden diferente. Entonces, son cosas muy sutiles, pero cambiando algo muy pequeñito del cuerpo, estamos cambiando nuestra forma de pensar y nuestra emocionalidad también. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, empiezas con la parte del coach, con esta parte que nos has contado un poco de tendencias, ¿no?, o de líneas de trabajo. Y siguiente evolución, para llegar a entender un poco luego lo que vamos a meternos de lleno con el libro y con más cosas, pero para entender un poco de dónde vienes, ¿no?, y cómo fuiste un poco descubriendo. Después del coach, que te metes un poco más en la parte de recursos humanos, en la parte de las personas, la parte de psicología. En la parte de recursos humanos, sí. Yo ahí empiezo a liderar un equipo de recursos humanos donde hacemos proyectos internacionales, básicamente de formación, de desarrollo de liderazgo. Casi toda mi carrera ha estado muy centrada en el liderazgo, en trabajar un liderazgo humano. Y yo ya empiezo como en 2003, 2004, tengo como muchas ganas de pegar otro salto, ¿no? Y entonces ahí decido con un grupo de compañeros, decido montar una empresa, que es la nuestra, ¿no?, con este foco, con el propósito de acompañar a las personas a que estén bien, a que crezcan personal y profesionalmente, y hacerlo básicamente desde el coaching, desde la formación, desde el mindfulness, desde aprender unas skills
que me parecían como mucho más humanas, ¿no? Y a la vez esta humanidad se traduce en resultados, ¿no? Entonces montamos una consultora que hemos estado juntos hasta 2019. Y en 2019 algo me dice que necesito otro cambio, ¿no? A mí me apasiona la parte internacional, siempre he vivido en México, en República Dominicana. Para mí, el dar estos saltos me hace crecer mucho, ¿no? Y me hace estar como siempre viva y aprendiendo. Entonces, en 2019 yo salgo con todo un proyecto lleno de conferencias, mucho más enfocadas al liderazgo consciente, al bienestar, a la motivación, como a generar esa sensibilidad para que la persona, el profesional, se haga cargo, ¿no?, de sí mismo, se ponga en primer lugar. Yo había publicado un libro ya en 2014 que se llamaba Neurocoaching entre la ciencia y la vida, y estaba como que el cuerpo me estaba pidiendo contar más cosas, ¿no? Pero es verdad que en 2020, bueno, ¿qué te voy a contar? Ya sabemos lo que pasa, viene la pandemia, el mundo se desmorona, ¿no? ¿Estabas aquí en España? Estaba aquí. Bueno, me pilló en Colombia, me pilló en Bogotá. Y me pilló en Bogotá con mucho vértigo, porque no podía volver, en teoría, ¿no? Y bueno, me volví en el último avión comercial. Entonces, bueno, me volví con un poquito de miedo, con todo el mundo tosiendo a mi alrededor en el avión. Y fue un año difícil, un año retador, donde decidí que tenía que aprender, soltar de nuevo todo lo que he aprendido hasta el momento y empezar a aprender habilidades diferentes, ¿no? Como hice una formación en el IE, otra más, de formación de formadores virtuales, con un montón de herramientas. Bueno, me puse a estudiar neurociencia, aproveché para estudiar 2 programas de neurociencia de la meditación y un programa que es Conoce tu cerebro, conoce tu cuerpo. Y entonces decidí darle una vuelta y creé un programa que era el Chief Happiness Officer. Está muy de moda ahora. Bueno, pues esto ya lo veníamos haciendo desde 2017 de manera presencial, pero había que darle toda una vuelta para que online pudiera tener fuerza, ¿no? Entonces, bueno, una universidad nos acompañó en certificarnos con un título, La Salle en este caso, y me asocié con una universidad tecnológica en Honduras. Y entonces creamos todo este programa espectacular y hicimos varias ediciones, llegamos a hacer 4 o 5 ediciones. Y cuando el mundo empezó a colocarse de nuevo en lo presencial, bueno, pues volvimos, ¿no? Volvimos a tener este híbrido que a mí me gusta tanto, ¿no? Que me permite llegar a cualquier lugar del mundo, que me permite llegar con una efectividad real, que me permite hacer coaching como si estuviera aquí contigo. Y en medio de todo eso, si quieres, me pasan muchas cosas a nivel físico y es lo que me hacen escribir ese libro. Cuando nos has quedado ahora con la intriga. Lo explicas aquí, ¿no? En el libro. Sí, lo explico todo. Está escrito desde la vulnerabilidad más absoluta. Es curioso, ¿no? Muchas veces terminamos en lugares porque nos pasan cosas, ¿no? O por situaciones anesas. Metámonos un poquito en la parte de recursos humanos, en la parte de personas. Y yo ahora entiendo muchas cosas, ahora que estamos creciendo mucho y ya somos mucha gente en el equipo, en el despacho. Es verdad que al principio no le daba mucha importancia porque cuando eres 6 personas, 8 personas, tú más o menos las ves todos los días, las gestionas, entonces no hace falta quizás tanto, ¿no? Pero cuando empiezas a crecer y empiezas a necesitar personas que se responsabilicen de otras personas, ¿no? Eso es como el hermano mayor que se tiene que encargar ahora del hermano pequeño, ¿no? Algo así, pues te das cuenta de que, oye, no todo el mundo está preparado para el liderazgo, no todo el mundo tiene la sensibilidad o las formas. Entonces me imagino que esta es la mayor necesidad, ¿no? Lo que os piden las empresas realmente es ayudarnos a crear líderes que realmente tiren del carro, ilusionen, motiven. Es decir, ¿qué os piden exactamente? ¿Cuál es la mayor necesidad? Qué buena pregunta, fíjate, porque puedo abordarla desde diferentes lugares. A mí siempre me llaman cuando no se están consiguiendo los resultados. Esta siempre es como el motivo. Oye, mira, lo que nos venía funcionando no nos funciona, ¿no? Entonces, la cuenta de resultados y los beneficios ya no son los que eran. ¿Qué está pasando? Y a veces hay que empezar a hacer un análisis, ¿no? Desde atrás. Y
Al final, es verdad que acabamos poniendo foco en varias cosas. Hay tres pilares del bienestar clarísimos en las empresas. El primero son las condiciones de trabajo. Esto es lo primero que miramos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que haya unas condiciones mínimas en cuanto a salario, un lugar agradable, bueno, lo mínimo. Cuando eso está cubierto, nos vamos al segundo, que son los procesos, ¿no? Que haya unos procesos donde de verdad las personas sean el centro de la empresa, ¿no? No sea algo como que queremos hacer, pero no sea. Por encima de todo eso está la cultura organizacional. Y en esta cultura lo que validamos es cuáles son los valores, cuál es la misión y la visión de la empresa. Hablamos con el máximo responsable o los máximos responsables de: ¿estáis comprometidos con este cambio? Que si queréis hacer un cambio, con una transformación, vamos a validar esto. Y finalmente, el pilar para mí más importante es el liderazgo. Por esto que tú decías. Porque a veces el mejor técnico o la mejor técnica la proponemos como líder y nos estamos haciendo todos un flaco favor, ¿no? Porque ni quieren ni saben. Ahí es donde yo quería llegar. Y esto es muy importante. Y fíjate, en este momento todavía es más difícil, ¿no? Porque antes más o menos teníamos como unas mini pautas que funcionaban, ¿no? Con la jerarquía, el liderazgo jerárquico, todo nos daba un cierto orden. Oye, alguien me decía lo que tenía que hacer y yo lo bajaba y básicamente supervisaba, ¿no? Pero ya no funciona así. Porque la estructura matricial ahora lo que me pide es que todos tengamos unas mínimas habilidades para poder influir, para poder liderar un proyecto, para poder levantar la mano y decir: de esto tiro yo. Entonces aquí ya la jerarquía no es tan importante. Influyen otras habilidades como la comunicación, como la influencia, como la escucha de verdad, como la empatía. Y esto hay que aprenderlo, hay que entrenarlo. Vamos a aparcar por un momento la parte del liderazgo. Nos vamos a meter con el libro, porque seguro que aquí hay muchas respuestas para el tema del líder. ¿Por qué este título, El bienestar egoísta? Pues mira, porque yo quiero reivindicar, esto es muy personal, yo quiero reivindicar que todos, independientemente de que seamos unos grandes profesionales, primero somos personas. Y que si no estamos bien, esto repercute en nuestro trabajo y en lo que estamos contagiando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es el momento de ponernos en primer lugar, ya, por nosotros y por los demás. Entonces, es verdad, yo quería jugar mucho con el título porque bienestar, claro, es algo a que a todos nos apetece estar bien. Y el egoísmo es algo que siempre nos han dicho que ¿cómo te vas a poner tú delante, no? Primero los demás, José Pedro, luego tú. Y yo lo que digo es, no, primero yo, pero no en detrimento de los demás. No es ese egoísmo de primero yo y solo me miro yo y me olvido del resto. No, es al revés. Cuando yo me pongo en el centro de mi vida y me cuido, de verdad, y me elijo y cuido mi salud mental y mi bienestar físico y emocional, curiosamente estoy en un mejor lugar para tomar decisiones. Estoy en un mejor lugar para liderar. Cuando llega ese momento de estrés donde tengo que tomar decisiones difíciles, el cortisol no me ayuda mucho, lo que me ayuda es la calma. Entonces, yo siempre digo que el bienestar egoísta es el mayor acto de liderazgo, pero sobre todo es el mayor acto que puedes hacer por los demás, es el mayor acto de amor. Y entonces de ahí viene egoísta, pero no para dejarte a ti en un segundo lugar, sino curiosamente para entregarte lo mejor de mí. Estoy completamente de acuerdo, y había una compañera que también se dedica a recursos humanos, trabaja en una gran multinacional que solo se dedican a eso como consultoría, y lo debatíamos también, ¿no? Que si tú no estás bien es muy difícil que las personas que estén al lado estén bien, ¿no? Y tenemos todos un sentido de la culpabilidad, de que te levantas por la mañana y cómo te vas a dedicar tiempo a irte al gimnasio, cómo te vas a dedicar tiempo a mimarte, cómo te vas a dedicar tiempo a desayunar tranquilamente. No, es que si tú desayunas tranquilamente, luego vas a estar mejor, vas a hablar mejor a la gente. Te refieres a esto, ¿no? Realmente a un momento de todo el tiempo que te dediques a ti va en beneficio del resto, ¿no? Esto es como cuando, yo creo que esto ya es por una tradición más religiosa, ¿no? Cuando decimos, no, tener dinero es malo. No,
cuanto más dinero tenga, más puedo ayudar a los demás, ¿no? Es decir, es un sentido de decir, claro que el dinero es buenísimo, claro que me encantaría ganar 10 veces más y si puedo 20, porque más podré ayudar, más podré dedicar, siempre que lo hagas con buena intención, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho de ese egoísmo, pero para luego impulsarlo hacia afuera, ¿no? Sí, eso es. Lo has definido perfecto. Es que fíjate, yo lo que veo, yo acompaño a directivos en procesos de coaching y lo que veo es que llegan al final del día, después de 14 horas de trabajo y de haber tomado decisiones complicadas y de haberse peleado con todo el mundo, llegan a casa reventados. Entonces, ese lugar donde llegas para estar con los tuyos y donde te apetece estar bien, es inviable. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos aquí es como un equilibrio de hormonas y de neurotransmisores, ¿no? A más estrés, más cortisol. Y a más cortisol, pues esto, como más ansiedad, más intranquilidad, más nervios, a más endorfinas, a más serotonina, a más oxitocina. Lo que puedo entregarte es mucha más calma, te puedo escuchar de otra manera. Es diferente, es que es muy diferente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y perdón, porque ahí, para generar estos entornos de bienestar en los despachos, al final somos responsables los que estamos dentro y el propio despacho. Quiero decir, es un juego de dos. Por mucho que tú como empresario o como socio del despacho me lo des todo, si yo no hago mi parte, no va a funcionar. Y al revés. Si yo me cuido, pero al final no tengo estas herramientas donde trabajo, que es donde paso la mayor parte del día, pues esto no va a estar bien. Entonces es una responsabilidad de los dos, es un win-win. Fíjate, Silvia, que investigo muchísimo sobre el bienestar, sobre todo ahora que tenemos la fundación, escucho muchos videoblogs y no termino de entender. No he sido capaz todavía de llegar a una conclusión de por qué vivimos en una sociedad con más bienestar, entre comillas, ¿no? Por lo menos mayores comodidades, y tengamos un gran problema de salud mental, depresión, estamos en la gran mayoría de la sociedad empastillados, suicidios que han bajado a los niños, ¿no? Que es un tema tabú y no sé por qué no se trata. Y yo veo a mis abuelos donde no han tenido metodologías de alimentación, sino la normal, la de una buena ensalada, unas buenas legumbres, sin entrar en cosas raras. No han tenido coaching, no han tenido gilipolleces. Además, tengo una abuela que todavía vive, que tiene casi 94 años. Nunca han tenido problemas de altibajos, ¿no? Siempre ha sido como todo más lineal. Nunca he visto que hoy esté bien, mañana está cabreada, mañana vuelva a estar bien. No han tenido esa formación, formación ninguna, criados en el campo. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿por qué todos estos grandes problemas? Cuando tenemos más información, estamos más conectados, sé que hay causas, pero no termino de entenderlo. Pues mira, porque no nos preocupamos de nosotros, quiero decir. Yo creo que antes, yo también hablaba mucho con mis abuelos, ¿no? No, como no hay televisión, ¿no? Como la vida era mucho más sencilla, ¿no? El acceso a la información y la tecnología, que a mí me parece maravilloso, bien utilizado, al final todo depende del uso que nosotros hagamos de la información o de las herramientas que tengamos. Ayer hablaba, de hecho, con un cliente de la nueva generación Z, que lo tiene todo para ser feliz, y yo veo toda la parte contraria. Han nacido con un móvil, tienen muy poca capacidad de concentración. Entonces, ¿qué está pasando? Mira, esta es mi teoría. Hay muy poca apuesta a nivel estados, a nivel países, por el bienestar, de verdad. Esto que se habla tanto del estado del bienestar no es real. El otro día leía que si invirtiéramos más los estados en apoyar estas políticas de bienestar reales, el PIB incrementaría muchísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? Pues mira, yo lo veo en las empresas, porque vivimos con la presión de los resultados y nos han enseñado que los resultados se consiguen trabajando 18 horas. Entonces tenemos mucho miedo de soltar esa creencia porque no sabemos hacerlo de otra manera.
Entonces, decimos que las generaciones siguientes, voy a hablar así tal cual, que son unos vagos, que solo quieren disfrutar. No, tienen mucha más conciencia, una conciencia infinita que nosotros. Lo que quieren es vivir y trabajar también, pero no trabajar para vivir. Entonces nos estamos anclando como en determinadas creencias que realmente nos están limitando mucho. Y curiosamente no nos están haciendo conseguir los resultados tampoco que queremos. Pero nos da miedo, nos da mucho miedo soltar esas creencias, porque no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces, para mí yo trabajo mucho con los cambios de paradigma a nivel comités ejecutivos, cuáles son las creencias, ¿no?, que tenemos como comité de dirección. Y estas creencias nos están abriendo posibilidades o nos las están cerrando. Nos están acercando a que estemos mejor porque está demostradísimo, José Pedro, fíjate, yo voy con datos, está demostradísimo que cuando las empresas invierten en un bienestar real, ponen a las personas en el centro, con herramientas, con procesos, con condiciones, se multiplica la productividad por 4. Estoy hablando de productividad, estoy hablando de cuenta de resultados, que es lo que queremos todos. ¿Pero qué es poner a las personas en el centro? Ponme algún ejemplo. Mira, por ejemplo, trabajar con los líderes para que los líderes tengan herramientas de verdad para escuchar a las personas, poderles acompañar en sus emociones, que se puedan preocupar de su bienestar emocional, el hacer reuniones de trabajo donde los primeros minutos, en lugar de decir, venga, vamos con esto, reunión primera, 2, 3, 4, 5 minutos para saber cómo estáis, qué os está pasando, me preocupo por ti, hacemos un one-to-one de 10 minutos simplemente para saber cómo estás y qué necesitas. Esto, son cosas muy pequeñas y que a veces, la gran mayoría, no requieren de mucho presupuesto. Pero no las hacemos y ahí me confiesan muchas veces, no, hombre, pero ¿cómo le voy a preguntar cómo está? Es que a mí no me corresponde, a mí eso no me corresponde. Igual sí te interesa saber si esta persona está viviendo algo difícil en su vida y esto le está repercutiendo en su desempeño profesional. Igual no eres el responsable de gestionar eso, pero sí de darle un espacio para que sepas que te preocupas y que estás, ¿no? Entonces son cosas muy sutiles. Eso es preocuparse de las personas y generar una cultura donde no solo demos cestas de fruta y pongamos membresías de gimnasios, que está fenomenal, pero que al final yo te doy todo esto, pero luego te digo, oye, no, pero trabajas el fin de semana, no te vas de aquí hasta las 12 de la noche, te escribo en cualquier momento del día o de la noche. No sé si me explico. Hay mucha contradicción. Mucha contradicción. Yo lo he complicado, yo te hablo ya de mi caso gestionando personas. La cuestión es cuando ves que tú pones de tu parte, pero los demás ponen su egoísmo, ¿no? Entonces es cuando no vamos en el mismo barco, claro. Y esto es como una pareja, ¿no? Si no, estarían todas felices. Luego vemos la cantidad de divorcios porque hay uno de los dos que no pone de su parte, ¿no? Total. Y el egoísmo lleva al extremo. Claro, en la empresa es muy bonito todas estas técnicas, pero cuando tienes equipo... Mira, el otro día lo hablaba con una compañera y la peor cosa que le puede suceder a un humano es el no escuchar y el no querer cambiar, ¿no? Porque al final te mira diciendo, no le digas nada o no le digas nada, déjale. Y yo creo que esa persona realmente se está hundiendo, ¿no? Por no escuchar. Entonces, y esto no lo encontramos en el día a día, ¿no? Que llega un momento que dices, es que ya se lo he dicho 3 veces y me intereso y me preocupo, pero es que no le sale a las narices cambiar, ¿no? Entonces, ¿y qué haces? Porque hay muchas organizaciones, y esto me preocupa, no es nuestro caso, que tienen como política no echar a nadie. Ya, eso es terrible, ¿eh? Y yo no sé cómo pueden vivir con esas políticas. Esto sucede en muchas multinacionales, ¿no? Porque sí. Es como un mal, ¿no? Es decir, echar a gente está mal visto aquí. Y dices, ya, pero ¿qué haces con toda esa panda, no? Claro, porque hay un índice que es el índice de rotación, que está muy bien visto que esté a 0 en un nivel muy bajito, ¿no? Esto pasa, ¿verdad? Esto pasa, claro que pasa. Pero para mí eso no es una gran noticia. O sea, yo creo que en la vida, si eres justo, y los que hemos estudiado leyes, de alguna manera lo hemos estudiado por esto, ¿no? Porque nos importa la justicia. Entonces, si hay alguien que está dando el 200% y hay alguien que no lo está queriendo dar, ¿pero cómo lo vamos a medir igual? O sea,
¿cómo vamos a tomar la misma decisión? A mí me daba mucha rabia, ¿eh? Cuando estaba en consultoría y decían, el mismo bonus para todos. Y decías, pero vamos a ver, yo me paso el día en aviones, volando, y hay gente que a las 3 de la tarde se va y esto es el mismo bonus para todos. No es justo, no me parece justo. Esto me costó mucho entenderlo, ¿eh, Silvia? Yo era de los que caramelo para todos y luego me di cuenta que cada persona es diferente. Sí, y además, a mí esto me pasa en coaching. Por ejemplo, este caso que tú dices concreto, estos casos suelen ir a procesos de coaching, si son personas que realmente vemos que pueden tener una trayectoria o que la han tenido, un potencial, porque normalmente haya pasado algo para que la persona se desenchufe. Otra cosa es que me digas, no, es que siempre ha sido de esta manera, ¿no? No es que haya tenido ningún cambio, es que nunca ha pretendido nada más, ¿no? Bueno, quizá es su decisión, es buena, pero si yo necesito como empresa que evolucione, pues tengo que tomar una decisión, ¿no? Igual es no mantenerla. Yo soy tajante con eso, ¿eh? O una persona o vale o no vale. Yo creo que eso hay que llevárselo al extremo si no estás perdiendo el tiempo. Me gustaría un poco saber por tu experiencia, porque yo creo que cada maestrillo tiene su librillo y creo que con el coaching has aprendido mucho porque has tratado mucho en el one-to-one. Vamos a intentar destapar alguna técnica que tú utilices. Es saber un poco cuáles son sus miedos y a partir de ahí construir. Cuéntanos alguna técnica que para ti es un indicio para a partir de ahí construir con las personas. Mira, yo trabajo, bueno, en coaching se trabaja mucho con las preguntas, ¿no? Entonces, la parte del cuerpo que yo te decía, y cuando lo hago online, lo que veo es, me dices, lo que veo es la parte superior, es suficiente, no necesito más, ¿no? Yo empiezo a hacer preguntas de, oye, ¿cuál es tu objetivo con este proceso? ¿Qué quieres conseguir? A veces que la persona tiene mucha claridad y veces que no tiene mucha idea. Noto perfectamente, no sé cómo explicarlo, cuando no me están diciendo la verdad. Supongo que después de 7.000 horas de coaching, que son unas cuantas, esto lo tengo entrenado, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que voy haciendo como de espejo. Y hay veces que me dice algo y le digo, oye, con todo el respeto y seguro que me equivoco, pero hay algo en lo que me estás diciendo que no me creo. Y entonces, yo hago muchas cosas de estas, ¿no? O le devuelvo la información que me llega y le digo, oye, mira, a mí de lo que me estás contando me llega esto, mira a ver si te hace sentido lo que digo o quieres añadir. Y entonces voy observando la corporalidad, voy observando el gesto. Pero trabajamos mucho así, pregunta, respuesta, algún ejercicio. Ahora, por ejemplo, hay mucho miedo a perder el foco, a enfocarse en lo urgente. Hay una matriz maravillosa. Yo a veces acompaño con herramientas y les digo, oye, puedo tener una herramienta, no sé si te hace sentido que la compartamos y ver si tú la puedes aplicar. Entonces, bueno, pues ahora mismo la matriz de gestión del tiempo de Eisenhower, de lo urgente y lo importante, que es de hace tanto tiempo, pero que nos pone tanta claridad, nos pone tanto orden, nos hace ver tantas cosas. Y luego a veces es simplemente con los miedos, como tú decías, es, oye, vamos a hacer como un listado, venga, te voy a poner el cronómetro en 3-4 minutos, escribe para ti, no necesito verlo. Las cosas a las que estás teniendo miedo en este momento. Entonces, cuando la persona lo escribe, ya se da cuenta, el trabajo ya es para él, ¿no? A mí no me importa que no me las cuente, porque poco a poco van saliendo. Pero el objetivo del coaching es hacerme consciente, o sea, que la persona que tengo enfrente sea consciente de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo y quiera hacer algo con eso. Quiera crecer, quiera soltar creencias, quiera aprender cosas diferentes. Hay veces que me dicen, mira, Silvia, lo que tú acabas de decir, muy pocas, ¿eh? Yo en realidad es que no quiero crecer. Quiero quedar donde estoy. Ok, entonces, trabajemos esto. ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias de esta decisión? Después de tratar con tantos líderes, ¿el amor, en su esencia máxima, tiene algo que ver? Todo, tiene todo que ver. Pero el amor por uno mismo, lo primero. Yo te voy a volver siempre a lo mismo. Y una vez más hay mucha ciencia detrás. Cuando yo no me quiero, cuando yo no me escucho, cuando yo no me cuido, cuando yo no me hablo bien,
es muy difícil que hable bien a otros. Tengo un compañero que escribió un libro y él me comentaba que yo lo he escrito para mí, yo no lo he escrito para nadie. Digo, ¿cómo que lo has escrito para ti? Dice, sí, yo tenía una motivación en investigar, me puse a escribir y aprendí mucho. ¿Te ha pasado lo mismo con este libro? ¿Fue como una especie de investigación para tú llegar a descubrir algo? ¿O simplemente ya lo tenías claro y has dicho lo tengo que soltar porque quiero comunicárselo a los demás? Pues fíjate, fue algo intermedio. Yo tuve, como te decía, un par de procesos de salud difíciles y además fue en los ojos, entonces los tuve tapados, no podía ver. Entonces a mí me ayudaba mucho. Yo a mi hijo le decía que me pusiera el micrófono para yo poder contar lo que estaba viviendo y que no se me olvidara, era para mí. Una vez más, eso sí era para mí, ¿no? Para soltar. Porque además el médico me dijo, no llores, porque si lloras, el proceso de cicatrización es más duro. Encima, te lo pusieron fácil. Sí, me lo pusieron muy fácil. Entonces, mi única opción para soltar el miedo que tenía adentro era hablar. Y entonces, después de... ¿Y a ti que no te gusta hablar? A mí que no me gusta. Pero claro, ese hablar era más terapéutico que otra cosa, ¿eh? No era para escribir un libro, te lo puedo asegurar. Pero después del proceso duró un tiempo, ¿eh? Y entonces, cuando terminó, yo dije, voy a pasar todo esto, lo quiero escribir a mano porque no quiero que se me olvide. Aquí hay muchos aprendizajes que no quiero volver a revivir de esta manera, ¿no? Y los quiero aprender, los quiero aprender. Entonces empecé a escribirlos, pero no bien. O sea, empecé a escribirlos como me salían, ¿no? Escuchando los audios. Y la vida es así de maravillosa. Y te digo, de repente me llamó una editorial, Pinolia, y entonces me dijo, oye, estamos buscando a alguien que escriba un libro de bienestar, llevamos tiempo buscándolo, nos han dicho desde varios lugares que tienes que ser tú. Y dije, no estoy en un momento así como para ponerme a escribir. Me dijeron, el tiempo que necesites. Y esto fue muy mágico, porque el tiempo que necesites al final fueron 5 meses, 4 meses. Fue muy poco tiempo. ¿Y qué descubriste de ti cuando terminaste el libro? Pues mira, muchas cosas. Es una autobiografía, lo primero. Mis amigos se ríen porque digo, es un desnudo integral este libro. Es un desnudo integral, desde el primer capítulo hasta el último. Empezó hablando de... ¿No tuviste miedo a abrirte tanto? No. ¿No? No. Fíjate, esta pregunta no me la había hecho. No tuve miedo. Me puse en el centro y dije, esto es lo que a mí me apetece contar, ¿no? Y me di cuenta mientras escribía que había cosas que tenía como ya muy sanaditas y en cambio otras heridas que yo creía que estaban muy curadas las seguía teniendo abiertas. Y ahí no revelo nada, pero he empezado escribiendo sobre la muerte de mi padre, por ejemplo, sobre lo que yo viví. Entonces, ¿sabes qué pasa, José Pedro? Que en el libro hay tanta humanidad, porque está escrito desde las cosas que nos pasan en la vida, desde el dolor, desde el amor, desde las relaciones, desde que pierdes a alguien, desde que acompañas a alguien en una enfermedad o la tienes tú, desde que te despiden del trabajo, desde las cosas que vivimos todos en algún momento, que cuando lo leen la gente me dice, José Silvia, es que esto es la vida, es que me identifico en un montón de lugares del libro. Y me ayuda porque lo que hay son herramientas, hay preguntas, hay respuestas, Y además decidí acompañarme, yo los libros que voy escribiendo los hago desde la ciencia. Y entonces me he acompañado de 3 doctoras en este libro. ¿Doctoras de? Una médico psiquiatra, es una de mis mejores amigas, que es la sobrina del Papa anterior, de Bergoglio, Carolina, es médico psiquiatra, y entonces yo lo que le pedí es que contara cómo ella... Que nos hablara de la salud mental, pero no desde lo teórico, que nos hablara de herramientas, que nos hablara de casos concretos donde nos podamos mirar, que nos hablara de la vida, ¿no? Y que de ese capítulo pudiéramos sacar herramientas para gestionarnos, ¿no? La segunda fue una oncóloga que habló sobre todo de hábitos de bienestar, sobre todo del sueño, del deporte y de la nutrición, y de cómo, de verdad, estos hábitos... podemos prevenir un 40% de los casos de cáncer. Es casi la mitad, un 40%, es muchísimo. Y igual, nos cuenta cosas muy concretas, desde la experiencia. Y la última es mi médico,
mi médico cirujano, que me ha acompañado en momentos muy complicados, y yo la llamo siempre mi médico del alma. Y ella habla de la ciencia unida al propósito de vida. Es una pasada, de lo importante que es tener un propósito. 100%. Lo importante que es saber dónde vamos, como personas profesionales, como despachos. ¿Dónde vamos como despacho? O sea, ¿hacia dónde queremos ir? Hacia allá. Entonces, ¿cómo conectamos con el alma de las personas y cómo todo esto nos lleva a ir hacia allá, ¿no? Y el último capítulo son las relaciones, que es mío de nuevo, porque cuando te pones en el centro de tu vida, se mueven cosas alrededor. Explícanos eso un poquito más. Sí, cuando tú decides hacerte cargo de ti y no estar siempre al servicio de los demás, lo primero, pues hay personas que ya deciden que no quieren estar en tu vida. Eso es. En otros casos lo decides tú, que hay personas que ya no quieren que estés. O simplemente recolocas relaciones. No se trata de romper, se trata de recolocar. Y te das cuenta que hay personas súper importantes en tu vida y que no les estás dedicando tiempo porque se lo dedicas a otras que por inercia se lo venías dedicando. O personas que te quitan energía, personas que te la dan. Entonces, yo, una vez más, ahí me desnudo, me abro en canal y cuento las mías. Y ha sido muy bonito lo que me está llegando con este capítulo. Qué bueno. Mira, yo llego a dos conclusiones después de hablar con mucha gente, videoblogs, etcétera, y que más o menos iba muy bien encaminado desde el principio, hace muchos años, porque la verdad es que tuve una educación muy enfocada a la meditación, a todo eso, y agradezco a todos mis mentores. Pero uno es el propósito. Es decir, yo puedo estar hasta las 2 de la mañana fastidiado con trabajo, etcétera, pero como tengo un propósito, es que me da igual, porque eso me va a llenar más la razón de por qué hago todo eso. Eso es fundamental. Y luego hay otra, que se lo escuché a un psiquiatra, no lo entendía, pero lo explicaba muy bien, ¿no? Porque cuando hablas con psiquiatras o hablas con personas así, muchas veces hago la parte teórica, pero dice... Esto lo lleva a una parte muy práctica, ¿no? Es decir, cuando uno está fastidiado, cuando uno está triste y tal, terminamos como los toros, ¿no? Contra las tablas, ¿no? Te vas un poco como te aíslas. Sí. Hay gente que incluso no sale de la cama, ¿no? O no quiere hacer nada, ¿no? Y justamente la técnica que él ponía es, no, tienes que hacer cosas. Da igual, el ir a la compra y volver, y además no cojas el ascensor, baja las escaleras, porque solo el hecho de bajar las escaleras ya estás poniendo el cuerpo en rodamiento, ¿no? El hecho que te dé el sol, el hecho de que entres a la tienda, el hecho de que veas un perro, el hecho de que la persona que está allí a lo mejor le estás escuchando que está diciendo un chiste y te puede entrar gracia. Volver, el cocinar, es decir, es lo que decías, hacer cosas. Y esto es un gran consejo para el que lo quiera, de decir, y esto lo aplico a todo en la vida, es decir, ¿estás fastidiado? Ponte las zapatillas, sal a andar. Dice, ¿pero por qué vas a ir a andar? Es que no es salir a andar, es el golpe que te va a dar Sí. el salir a hacer cosas, la luz, lo que te vas a encontrar, un nuevo camino que descubres. No sé si opinas un poco igual. Total, ese total. concepto, lo digo porque has nombrado a una psiquiatra y me imagino que no sé si los tiros van un poco por ahí. Sí, coincido 300%. Y además es que todos esos estímulos que dices es que son estímulos positivos. La luz del sol, o sea, es que es pura energía. El caminar, ya empiezas con las endorfinas, ¿no? Que decíamos, ya las pones en movimiento. Entonces, eso es el alimento del cerebro, ¿no? Y lo que no somos conscientes es de que siempre podemos elegir. Y me voy a explicar bien con esto, porque no quiero dar consejos de Mr. Wonderful, ni mucho menos. Tenemos la responsabilidad de decidir que queremos estar bien. Esta es nuestra, no es de nadie. Pero la vida no nos lo pone fácil habitualmente. Entonces, esto no quiere decir que vivamos en un mundo donde las circunstancias sean maravillosas y todo esté bien. No. Pero yo tengo que poder elegir, decidir que quiero estar bien cada día. A veces yo me lo digo muchas veces porque los días no son fáciles, porque las cosas se complican más de la cuenta, pero esta primera decisión es mía. Y por aquí empieza todo. Esta capacidad de salir de la cama cuando estoy triste, esta capacidad de salir del despacho a hacer las cosas de una manera diferente cuando no están saliendo bien, todo esto es una decisión y tengo que tomarla. Esta es la única responsabilidad de la que me tengo que hacer cargo, ¿no? De ponerme en movimiento, de ver posibilidades diferentes,
de mirar por la ventana y decir, el día está gris, el día está negro, veo que está lloviendo, pero ¿cómo lo puedo aprovechar, ¿no? Porque el cerebro tiende al sesgo negativo. No es que nosotros no seamos unos cenizos, ¿no? No, es que nuestro cerebro tiene este sesgo negativo, entonces tengo que entrenarlo. Y ante una situación difícil tengo que preguntarle, ¿qué puedo aprender de esto? Venga, me voy a la calle, me muevo y en el camino voy diciendo, ¿cómo puedo mañana volver a salir de la cama, ¿no? ¿Qué he aprendido hoy? Eso. Totalmente. Hablemos de inteligencia artificial para terminar. ¿Cuál es tu visión? Yo le decía a Óscar Corominas, que también ahora presenta un libro, también habla mucho de propósito, él está trabajando en el MIT, la parte más de humanismo. Y yo le decía, digo, hay muchos avances a nivel de sanidad con la inteligencia artificial, creo que es uno de los grandes beneficios que vamos a tener. Pero digo, no sé si al ser humano nos interesa vivir tantos años. Me explico. Uno dice, ¿cómo que no? Y yo decía, hombre, el que está amargado con 40, como tenga que vivir hasta 150 años, no sé qué gracia le va a hacer. Y los que están alrededor también. Me preocupa mucho eso, que hemos sido capaz de alargar la vida, ostras, vivir hasta los 80, 90, salvo excepciones, ¿no? Pero que, oye, estamos en unas medias muy altas. Pero es que a mí no me preocupa vivir mucho. Más allá de la parte física, ¿no?, que nos tiene que acompañar, lo que me preocupa es vivir en salud. Claro. Y creo que se habla poco de eso, ¿no? De decir, sé que hay muchos avances, pero yo no veo que la sociedad encima que va peor. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Alargar todavía más el sufrimiento? Pero no solo de esa persona, porque si se quedase en esa persona, perfecto. Pero el problema es la gente que tiene que estar alrededor, porque es muy fácil decir que no a cierto amigo, ¿no? Pues rompe la relación y ya está. Pero oye, hay otras personas que no es tan fácil, ¿no? Por muchas razones. Mira, qué bueno esto que dices, porque el otro día leí, hay varios estudios de Mercer, de Deloitte, y hablan un poco de los pilares de las organizaciones de aquí al 2030, ¿no? Nos vamos 5 años más para allá. Y vienen 2 pilares, sobre todo, no solo, pero sobre todo 2 pilares muy fuertes en el mundo de la empresa y en el mundo en general, ¿no? Que es la tecnología, la IA y el bienestar. Entonces, cada vez, como tú bien dices, tecnología más avanzada, pero cada vez un enfoque más humano. ¿Y esto cómo se come? Pues se come en 5 dimensiones muy claves que tenemos que empezar a cuidar. Primero desde lo individual, luego desde los despachos, desde las empresas, desde el mundo corporativo y, en mi opinión, desde los gobiernos. ¿Cuáles son esas 5 dimensiones? La salud, la primera. Es verdad que ahora a través de una app sencillita ya podemos hablar con nuestro médico de si tenemos una gripe o... Dentro de poco parece ser que ya en las estanterías de los supermercados van a estar hasta las pastillas más básicas para que nosotros nos podamos, entiéndeme bien, como automedicar. Yo puedo tomar un ibuprofeno Entonces, eso exige 2 cosas. Primero, una mayor observación y un mayor autocuidado, una mayor responsabilidad que todavía no tenemos. Yo creo que aquí hay que potenciar la sensibilización en, oye, la importancia del autocuidado, del estar más concienciados del cuerpo, de las señales que nos da, la tecnología nos va a ayudar. Pero primero autocuidado. La segunda dimensión era el tema del ejercicio físico. Y entonces lo que vienen a decir es, oye, ¿cómo la tecnología se une al ejercicio físico? Pues cada vez tenemos igual más relojitos, más apps que me permiten monitorizar lo que hago. Entonces, esto me permite como ir avanzando, ¿no? Me dice, oye, hoy he hecho 3, mañana puedo hacer 3,2, ¿no? Y también es una motivación y me permite eso, un monitoreo, ¿no?, constante, de alguna manera. La tecnología aquí me está ayudando todo el rato. En el tema de la comida, es que ya podemos hasta hacer fotos a las etiquetas para ver si los alimentos son más sanos. O sea, yo siento que son 2 pilares que cada vez se van uniendo más. La cuarta era el sueño, que es una de las más importantes, ¿no?, por la que empezamos. Uh-huh. Entonces, ahora mismo hay un montón de herramientas que no solo nos permiten monitorizar cuántas horas dormimos, sino la calidad de nuestro sueño. O sea, la tecnología en esto es brutal, porque puedo dormir 9 horas y levantarme agotado y ahí ha habido algo que no estoy entendiendo, ¿no?
Y luego la parte de la consciencia. Entonces, todas las apps que nos ayudan a, pues eso, a estar presentes, a visualizar o a hacer ejercicios de yoga o de pilates, ¿no? Entonces, ahora mismo yo lo que veo y lo que los estudios dicen es que son dos herramientas que caminan juntas, que bien utilizadas nos van a ayudar a vivir mejor. Pero, bueno, aquí viene la responsabilidad personal, aquí viene el bienestar egoísta. O sea, primero, trabajemos con nosotros. ¿Qué necesitamos romper para de verdad ya ponernos en el centro de nuestra vida? Como personas, profesionales, organizaciones y sociedad. Tengo la impresión de que venimos de una época donde hemos sido un poco robot, lo cual nos daba tranquilidad, porque era, bueno, pues tú ahora te sacas la carrera, luego te casas, luego tienes hijos, luego haces tu trabajo más bien el de toda la vida, pim pam pum, llegas a casa, ¿no? Entre semana no se sale, a lo mejor el domingo, ¿no? Puedes salir a tomar el vermú con los amigos, ¿no? Como una vida como demasiado programada. Ya nos encontramos que el lunes por la tarde no tienes nada que hacer, a lo mejor no tienes ni pareja, puedes ir al cine o puedes ir a tomarte algo, es decir que lo que hacías un domingo por la tarde a lo mejor lo puedes hacer un lunes por la tarde, ¿no? Entonces nos encontramos como, yo creo que con demasiada libertad y no nos han enseñado a programarte a ti mismo. Entonces nos encontramos con una sensación de decir, uno, o pierdes el tiempo y no haces nada, lo cual te crea algún sentido de culpabilidad de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O has tomado decisiones que no son correctas, pero claro, cuanto más tiempo tienes, más experimentos haces, ¿no? Entonces, no sé si estamos programados más para el sota caballo rey y nos han sacado a una sociedad donde diga, oye, mira, ayer me pasó una cosa curiosa, además ahí tenemos un supermercado aquí y no me dio tiempo, entonces nada, bajé a comprar un poco de fruta y unas cositas y pasé por la zona de bollería. Y digo, pero y yo pensando para mí mismo, Silvia decía, pero ¿cómo permiten que se pueda vender esta mierda? Había como unos, eran croissants o bollos así. Y yo, pero ¿cómo esto? Y yo decía, claro, Pedro, es que está la libertad. Cada uno es libre de cogerlo o no cogerlo. Tú no puedes prohibir de que no se pueda tomar alcohol, tú no puedes prohibir que no se pueda fumar. Tienes que entender que todo eso es mierda, el 90% que hay allí. Pero oye, vivimos en un país, vivimos en un mundo de cada uno. Entonces, claro, no podemos prohibir las cosas que realmente no nos hacen bien, pero claro, estamos rodeados de tantas mierdas que por el concepto de libertad, ahora ponte tú a elegir bien. No sé, entré un poco en la parte de que hasta qué punto la libertad es buena o no, ¿no? Hombre, yo creo que es maravillosa. Sí, bueno, por supuesto, estoy a favor, pero cuando tú no estás preparado para la libertad... Claro, tenemos que trabajar mucho con nosotros. Y a mí siempre me dicen, ¿pero cuál es el primer paso? Si alguien quiere cambiar de verdad, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es parar y darme cuenta de cómo estoy, de cómo me siento, o sea, cuáles son mis sensaciones de verdad, de si donde estoy y lo que hago me hace feliz, de si me gustaría estar en otro sitio. Entonces, el primer punto es parar. Yo siempre digo, bloquéate 5 minutos en la agenda, 5, solo, cada día. Y esos 5 minutos, oye, ¿cómo estoy? ¿Cómo están mis emociones? Siento que vibro, me siento como muerto por dentro. Cuando eso lo escuchas y generalmente haces algo con ello, pedir ayuda si no sabes qué hacer, enfocarte en una de esas 5 dimensiones que te decía, no en todas, pero empieza por una. Y a lo mejor digo, joder, como muchos bollos, pues en lugar de comerme 3, pues me voy a comer 1. En lugar de empezar yendo al gimnasio que no voy nunca 7 días, voy a empezar por ir 2. Pero el cerebro necesita algo como súper concreto, porque le cuesta mucho cambiar de hábitos. Y esto es importante. Los hábitos no se cambian en 21 días, como nos han contado. Es mentira. Otro mito más. O sea, es mentira. Se cambian desde 18 a 20 días a 300, los más complejos. Pero requiere repetición, repetición, repetición. Y sobre todo requiere mucha fuerza de voluntad. Y decirle al cerebro, quiero empezar a hacer ejercicio. Si tú al cerebro le dices esto y no te pones, no dices voy a ir los lunes a las 7, tu cerebro va a decir, pero Pedro, ¿cómo que ahora? A ver, tengo mucho que hacer. No. En cambio,
si tú le dices, voy a ir los lunes, me voy a bloquear a esta hora y voy a empezar haciendo esto todos los lunes, pase lo que pase. Al cerebro ya no le cuesta. Y estoy unos días, unas semanas haciendo eso. Y luego digo, creo que puedo meterle 2. Y se lo vuelvo a dar concreto. Entonces, sí, al cerebro le cuesta cambiar porque le cuesta, es mucha energía el meter algo diferente. Prefiere volver a lo que ya sabe. Totalmente. La verdad es que muchas gracias, Silvia. Decías que a nivel estatal, ¿no? A nivel de los gobiernos, no hay una apuesta firme por la salud mental. Por tanto, que haya personas como tú que realmente os dediquéis a la parte de recursos humanos, que os dediquéis a la divulgación, porque también eres speaker internacional y aparte te apasiona la investigación, el que escribas libros, ¿no? Es decir, yo siempre digo a mis compañeros, ¿no? que algo como este espacio, pues a lo mejor alguien lo está viendo y le puede impactar, ¿no? Y estoy seguro que acaba de venir también de la Feria del Libro, seguro que habrá personas que te dicen, joder, leí tu libro, me cambió la vida, o tal apartado, ¿no? Es decir, que el impacto que podemos tener, yo creo que aquí realmente también es uno de los propósitos bonitos que podemos tener cada uno, ¿no? No tanto mirar a nosotros, sino el hecho de decir, oye, ya no es tanto por ti, sino el impacto también que puedes tener en las personas. Es decir, que la verdad es que muchas gracias por estar hoy aquí. Y hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, a veces tiene que ver con el tema, otras veces no, pero la pregunta siempre es la misma, es ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué te da a ti la felicidad? Y yo creo que muchas veces la felicidad también va evolucionando, es con la madurez, pero bueno, en el estado que estás actualmente, para ti, ¿qué es la felicidad? Pues es una decisión. ¿Es una decisión? Es una decisión. ¿Tú decides ser feliz? Sí, claro, yo lo decido. Luego la vida me puede poner muchos obstáculos, para que no lo sea. En el último videoblog nos decía que teníamos la obligación de ser felices. Es una responsabilidad, es un derecho y una obligación, efectivamente. Pero yo creo que es una decisión. Y es una decisión que tengo que tomar todos los días, que a veces tengo que tomarlas muchas veces en un día, pero primero es una decisión. Qué bueno. Y además es una decisión bajo la que caben todas las emociones. Ahí me hace muy feliz ser muy yo. Fíjate, mis amigos me dicen que yo soy muy fiel a mí misma. Y eso me hace muy feliz, porque probablemente no lo he sido siempre. Bueno, probablemente no lo he sido siempre. Entonces, en el momento en que he decidido ser fiel a mí, a mis principios, a mis valores, a mi propósito, esto me hace muy feliz. Y esto no implica que tenga momentos en los que pase miedo, momentos en los que esté enfadada. Bajo la felicidad caben todas las emociones. Todas, absolutamente todas. No como nos han hecho creer que esto va solo de alegría. No, la alegría es un trocito. Pero tener miedo es bueno, tristeza, rabia, y son compatibles con ser feliz. Entonces, yo te diría que eso, a mí me hace muy feliz poder ser yo, poder aceptar que hay gente a la que le gusto, gente a la que no, igual que a mí no me gusta todo el mundo. Obvio. Y eso me hace muy libre también. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias. Bueno, pues si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.